Ya se lo contábamos, el gobierno de Estados Unidos alcanzó 2 acuerdos con Arabia Saudita para establecer un programa nuclear civil en el país del Golfo, el cual contará con medidas para evitar la proliferación nuclear. El primer pacto abordaría los lineamientos de una cooperación nuclear pacífica, mientras que el segundo contiene las salvaguardias bilaterales. Ambos documentos fueron firmados por el secretario de Energía estadounidense Chris Wright y su homólogo saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman. Según las cláusulas del primer acuerdo, empresas estadounidenses podrían construir plantas de enriquecimiento de uranio en el país de Medio Oriente. Estos 2 acuerdos establecen conjuntamente la base legal para una asociación de varias décadas y de miles de millones de dólares que impulsará diversos objetivos económicos y estratégicos prioritarios, dice el comunicado del Departamento de Energía de la Unión Americana. Vamos a hablar de ello con Fausto Pretelín, internacionalista. Fausto, me da gusto escucharte de nuevo en el programa. Buenos días. Igualmente, Pascal, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte. Bueno, ¿qué está, digamos, cuál es la base de este acuerdo y qué es lo que puede, hacia dónde puede ir? Mira, el acuerdo hasta el día de ayer todavía no había sido dado a conocer a la luz pública los detalles, pero llama mucho la atención, Pascal, que ocurre en estos momentos. Este acuerdo es un supuesto en el sentido, supuestamente que Estados Unidos, a través de sus empresas y lógicamente a través del aval del presidente Donald Trump, le va a permitir a Arabia Saudita pues enriquecer uranio con objetivos civiles. Lo subrayan, pero llama la atención que no pase por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el órgano rector, ¿no?, de Naciones Unidas, que pues sí tiene la capacidad para poder decidir y avalar, en su caso, a aquellos países que intenten desarrollar o enriquecer el uranio para fines civiles. Lógicamente, en este caso, Pascal, creo que es muy riesgoso, tomando en cuenta que Arabia Saudita, no hace muchos años, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, pues se vio involucrado, ¿no?, en un asesinato de un periodista El de Khashoggi. de su país allá en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Creo que no se ha destacado este tipo de regímenes por ser vinculantes o obedientes con organismos multilaterales, en este caso Naciones Unidas, particularmente el Organismo Internacional de Energía Atómica, y por eso llama mucho la atención la suspicacia y sobre todo pues el temor de que en esa región puede escalar, ¿no?, la persuasión nuclear, ¿no? Y creo que eso es peligroso. Oye, hace rato Trump ponía en su cuenta de Truth Social que está condicionado este acuerdo a que Arabia Saudita se sume a los acuerdos Abraham. Estos acuerdos Abraham son las relaciones que tejió el anterior gobierno de Donald Trump entre Israel y diferentes países árabes como los Emiratos Árabes Unidos. ¿Tú crees que en el camino van a lograr relaciones entre Israel y Arabia Saudita? Mira, eso es lo más difícil, lo más sensible, porque lo ocurrido en la Franja de Gaza o el ataque particularmente de Hamás, el ataque terrorista en contra de Israel el 7 de octubre de hace ya pues casi 3 años, prácticamente ocurre en momentos difíciles cuando Israel estaba negociando estos acuerdos Abraham con Arabia Saudita, y cuando ocurre el atentado de Hamás y viene la respuesta de Israel, pues prácticamente viene un aislamiento, un distanciamiento, digamos, entre Arabia Saudita e Israel. Sería importante, ¿no?, que ocurriera. Los acuerdos Abraham, simplemente hay que recordar que son acuerdos con sunitas, con regímenes de países del Golfo, y Marruecos también, Bahrein, y de alguna forma, pues lograr un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita sería un giro importante, geopolítico en la región, y sobre todo supondría pues una jugada de ajedrez en contra de Irán muy importante, porque sí confrontaría a estos 2 países, Irán y Arabia Saudita, en un momento, insisto, muy difícil, muy complicado, Pascal. Bueno, ¿cómo se va a tomar digamos, la pieza iraní en este rompecabezas? ¿Qué importancia tiene ante este acuerdo que se ha anunciado? Mira, yo creo que bajo estas circunstancias Irán va a decir, bueno, pues si Arabia Saudita va a enriquecer uranio, yo también, ¿por qué tendría que
pedir permiso, ¿no?, a organismos internacionales y sobre todo a Estados Unidos. Pues ocurre en momentos donde está escalando la guerra, en donde se está expandiendo a países como Jordania o a milicias como los hutíes en Yemen, que está enfrente del Golfo y que de alguna manera Irán tiene el alcance para poder o ha atacado a algunos de los países del Golfo. Entonces, sí irrumpe en un momento muy complejo en donde no está el cese el fuego, por el contrario, está escalando, insisto, sí, y esto le dará incentivos a Irán para decir, no necesito entrar a un espacio legal, a un espacio de negociación con Estados Unidos para enriquecer el uranio, y yo podría ir por la libre. En ese sentido, sí, creo que es muy, muy peligroso lo que puede venir en el corto plazo, Pascal. Sí, está escalando que esta madrugada a tiempo de México nos enteramos que los hutíes habían bombardeado 2 buquetanques sauditas en el Mar Rojo. Sí, sí, sí. Eso pues te llama mucho la atención en el sentido de que en lugar de dar este tipo de anuncios quizás un poco más adelante o retrasarlo, lo hace en un momento que parece ser más pues una acción que provoca o una provocación a Irán. No lo estoy defendiendo, por supuesto, Irán, no, pero de alguna forma yo me refiero a la mesa de negociación, es decir, no abona a un buen clima para negociar con Estados Unidos. Bueno, pues sí, es algo que de lo que tendremos que estar pendientes en los próximos días. Fausto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado nuevamente en el programa. Un saludo, Pascal. Muy buenos días. Hasta pronto. Ti, gracias. Fausto Pretelín, internacionalista.